Hola a todos, vamos a comenzar la clase de Matemáticas 2, donde vamos a desarrollar un certamen antiguo del año 2016. Este es el tercer certamen del año 2016, así que vamos a ir desarrollándolo paso a paso porque es lo que se pueden enfrentar algo similar a en esta ocasión. Entonces, voy a partir escribiendo la pregunta inicial, lo otro lo voy a ir verbalizando porque voy a subir esta prueba al aula para que lo revisen, porque en realidad por espacio, ustedes ven cómo es el tamaño de la pizarra, no alcanzamos como a colocar toda la información que nos haría resolver mejor. Entonces, tenemos acá el ejercicio 1, dice para la función f de x igual a menos 2 x al cubo menos 3x al cuadrado más 12x más 10, donde x pertenece al intervalo menos 4,3, hago un esbozo de la gráfica de f de x determinando a. Intervalos de crecimiento y decrecimiento, b. Los valores máximos y mínimos de f de x, locales y absolutos, c. Intervalos de concavidad hacia abajo y hacia arriba de la gráfica, d. Puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Lo primero que debemos hacer, recordar, es determinar entonces aquí la derivada. F' de x viene siendo la derivada acá, 3 por 2, 6, y tengo un menos adelante, me queda menos 6 al cuadrado, menos 6x más 12. Acá, ¿por qué me dieron esos resultados? Tengo bajo el exponente y se multiplica con lo que ya está, bajo el exponente y se multiplica con lo que ya está. Acuérdense que se le resta 1 al exponente, por eso acá me queda 2 y acá me queda elevado a 1. La derivada de 12x es 12 y la derivada de la constante es 0, así que no se coloca. Teniendo esa información, nos quedaría entonces, tenemos que factorizar esta expresión para poder lograr determinar lo que nos piden, ¿cierto? Intervalo de crecimiento y decrecimiento, máximo, mínimo, etc. Entonces, la factorización correspondiente a esta expresión sería 6, me quedaría 1 menos x y x más 2. Esa es la factorización que le correspondería a esta expresión. Ustedes, bueno, acá factoricé por 6, ¿cierto? En un principio, factorizamos por 6, y luego la expresión de la cuadrática, que sería x cuadrado menos x más 2, es la expresión que tenemos que factorizar. Tienen que tener mucho cuidado porque fíjense bien, acá está como menos x al cuadrado, menos 6x al cuadrado. Tiene que quedarnos un menos, por eso acá es importante esta factorización. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que x igual a 1, ¿cierto? Y x igual a menos 2 son puntos críticos. ¿Sí? Serían puntos críticos de esta expresión. Después de esto, podemos hacer la tabla para determinar, recordar que la tabla se hace
de menor a mayor los valores. Entonces, aquí nosotros tenemos que x pertenece del menos 4 hasta el 3. Entonces vamos a colocar acá el menos 4, el menos 2, el 1 y el 3. ¿Sí? Siempre de menor a mayor. ¿Qué vamos a colocar acá? La expresión 1 menos x, x más 2. Para saber cómo sería la derivada en ese intervalo. Entonces, acá nosotros podemos tomar un número que pertenezca a este intervalo, que sería del menos 4 al menos 2. No se puede tomar el menos 4, tampoco el menos 2, uno que esté entre medio. Y si reemplazamos, por ejemplo, el menos 3. Si reemplazo el menos 3, me quedaría 1 más 3, y eso es positivo. Si considero un número entre el menos 2 y el 1, por ejemplo el 0, si reemplazo el 0, también me da positivo. Y si reemplazo un número que está entre 1 y 3, por ejemplo el 2, me daría 1 menos 2, menos 1 me daría negativo. Una forma de sacarlo bien rápido es darnos cuenta de que aquí el valor que lo hace 0 sería el 1, ¿cierto? Entonces, antes del 1, que es el valor que lo hace 0, nosotros sabemos que aquí tenemos el 0 en la recta numérica, y aquí están los números negativos y aquí están los números positivos. Los menores a 0 son negativos, los mayores a 0 son positivos. Pero acá nuestra x está negativa, por lo tanto es todo lo contrario. Si este es el número que lo hace 0, el 1 en este caso, no va a ser negativo para adelante, sino que va a ser positivo para adelante, negativo para atrás. ¿Por qué? Va a ser contrario a esto, porque como la x ya es negativa, con este signo me daría un positivo. Si les complica, bueno, toman un número entre ese intervalo, recuerden que no pueden tomar los extremos, un número que esté entre medio de ellos, lo reemplazan y le arroja el signo. No importa el valor numérico, solo necesitamos el signo de la expresión. Yo lo voy a hacer rápido y lo voy a hacer lento. En este caso, para la expresión x más 2, el número que lo hace 0 es el menos 2. El número que lo hace 0, ¿cómo son antes del 0? Negativo, después del 0, positivo. Comprobemos. Vamos a tomar un número que esté entre menos 4 y menos 2. Por ejemplo, el menos 3. Si tomo el menos 3 más 2 me da menos 1, negativo. Los mismos valores que tomamos en la expresión de arriba. Perdón. Entre el menos 2 y el 1 tomamos el 0, 0 más 2, positivo. Y acá tomamos el 2, 2 más 2, 4, positivo. ¿Ya? Entonces acá, como se están multiplicando, multiplicamos los signos, me da negativo, positivo, negativo. ¿Ok? De acuerdo al signo de la derivada, se tiene que f de x es estrictamente creciente en el intervalo del menos 2 al 1. Entonces, vamos a ir anotando acá como respuesta, ¿cierto? Que esta es una evaluación. Tendríamos f de x es estrictamente creciente para todo x que pertenece desde el menos 2 al 1. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dio positivo. Dio positivo en ese intervalo, o sea, crece la función. ¿Ya? En ese intervalo. Y es estrictamente decreciente en el intervalo del menos 4 al menos 2. F de x es estrictamente decreciente para todo x perteneciente desde el menos 4 al menos 2 unido con el 1 al 3. No se toman los extremos. ¿Ok?
Después, tenemos entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la expresión. Después nos piden los valores máximos y mínimos de f de x locales y absolutos. Entonces tenemos, f de x es una función continua porque ya sabemos que es aquí una cúbica, ¿cierto? Entonces, ya que es continua, definida en un intervalo cerrado y acotado, porque está definida para los valores que pertenecen desde el menos 4 hasta el 3, ya tomados y acotados, o sea, cerrado y acotado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Lo que vamos a hacer es ahí. El máximo de la función va a ser el máximo de los números entre menos 4, 3, menos 2 y 1. Entonces, el máximo de f va a ser el máximo valor que esté entre f de menos 4, f de 3, f de menos 2 y f de 1. ¿Por qué esos valores? Los extremos, que serían entre menos 4 y el 3, y los puntos críticos que nos dieron, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el mínimo. Va a ser el mínimo entre f de menos 4, de f de 3, f de menos 2 y f de 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a determinar f de menos 4, f de 3, f de menos 2, f de 1. ¿Qué se hace acá? Se reemplaza. Aquí yo voy a utilizar la calculadora para hacerlo de una forma más rápida. Entonces, vamos a reemplazar en la función, porque aquí dice el máximo mínimo de la función, acá no es la derivada. Entonces voy a escribir primero la función, que era menos 2, x al cubo, menos 3x al cuadrado, más 12x, más 10. Y voy a evaluar. En menos 4 me dio el número 42. Cuando x vale 3, me da menos 35. Cuando x vale menos 2, me da menos 10. Y cuando x vale 1, me da 17. Con esta información, al haber evaluado todos los puntos, recuerden que esos puntos se evalúan en la función, quedaría aquí tengo el máximo, acá tengo el mínimo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar, bueno, el máximo es 42, el mínimo es menos 35. ¿Qué decimos entonces? Sea máximo y mínimo absoluto de f de x respectivamente, por el criterio de la primera derivada se tiene que f de menos 2 es menos 10 en un mínimo local, y f de 1 es 17 en un máximo pero local. ¿Ok? Mínimo local, máximo local.
local, porque los que tenemos acá son los absolutos, ¿verdad? Que son los, en este caso son los extremos. De ahí vamos a ver cómo queda todo esto en la gráfica, que es lo que nos piden también. Entonces, ya sacamos la pregunta número 2, porque decía los valores máximos y mínimos de f de x locales y absolutos. Estos serían los absolutos, y por eso tenemos el máximo de la función y el mínimo de la función. Estos valores serían locales, están dentro de esa función, también llegan a un punto máximo y a un punto mínimo. Ahora tenemos que determinar los intervalos de concavidad hacia abajo y hacia arriba de la gráfica de f de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso es la función segunda derivada. Tenemos que determinar la segunda derivada. Vamos a anotar primero la función, la primera derivada y la segunda derivada para que no nos compliquemos y vayamos viendo qué está sucediendo. Tenemos f de x, f' de x y f' de x. La función, la primera derivada, la segunda derivada. La función, ¿cuál era? Menos 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 12x más 10. Con x perteneciente, recordemos del menos 4 hasta el 3. La primera derivada ya la habíamos calculado. Y la segunda derivada se calcula derivando la misma expresión anterior, que sería en este caso la primera derivada. Entonces nos da menos 12, x menos 6. Bajo el exponente lo multiplico por 6, me da 2. Como tengo un negativo, o sea, me da 12. Como tengo un negativo, menos 12. La derivada de menos 6x sería menos 6 y la derivada de la constante es 0, así que no se anota. Teniendo eso claro, ¿qué hacemos ahora? Vamos a factorizar esta expresión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si la factorizamos, en realidad vamos a sacar, lo vamos a igualar a 0, menos 6 igualado a 12, x menos 6 sobre 12, x igual a menos 1/2. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a hacer lo mismo que hicimos para sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero partimos del menos 4, después tenemos el menos 1/2 y luego el 3. Siempre tenemos que ordenar de menor a mayor los números que tengamos. En este caso salió un punto, que era menos 1/2, pero a veces salen más puntos y todo eso tiene que ir ordenado de menor a mayor en esta tabla. Luego de eso, hacemos el mismo procedimiento. Tomamos un valor que esté entre medio de estos dos, por ejemplo el menos 3. Si lo reemplazo acá al menos 3, me daría un valor positivo, ¿cierto? Me daría más 36 menos c, me daría más 30, o sea, positivo. Y luego tomo otro valor, por ejemplo puede ser el 0, porque acá hay un número negativo y acá hay un positivo. Entre medio de los dos podría ser el 0, si lo reemplazo me da negativo. ¿Ya? Se fijan que el punto que lo hace 0 va a ser menos y más, pero acá veo al revés porque la x es negativa. ¿Ya? Eso es lo que le estaba comentando anteriormente. Después de esto, podemos determinar que cuando va hacia arriba, la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿cierto? Y eso nos pedían determinar, por lo tanto, se nota de la siguiente manera. La gráfica de f de x es cóncava hacia arriba en el intervalo, como corresponde,
la gráfica de f de x es cóncava hacia arriba. Cuando en el intervalo donde x pertenece desde el -4 a -1/2. ¿Ya? Y a su vez es cóncava hacia abajo para los x que pertenecen desde el -1/2 al 3. Muy bien. El punto de inflexión que nos piden en la letra D se ve reflejado cuando hay cambio de concavidad. Entonces aquí hay un cambio de concavidad en el punto -1/2. ¿Ya? Por lo tanto, ese sería un punto de inflexión. Y para saber cuánto nos daría en la función al reemplazarlo por -1/2, evaluamos y nos va a dar f de -1/2. Lo reemplazo en la función. Más un 12x más 10 y evaluado en -1/2. Me da 7 medios. Entonces, punto de inflexión por lo tanto, -1/2, 7 medio es, ¿cierto?, un punto de inflexión. Y ahora tenemos que hacer un bosquejo de la gráfica. Graficar más o menos cómo se comporta. Nosotros ya sabemos más o menos cómo se comporta porque nos lo dijo la misma tabla de signos. Dice que va a bajar, después va a volver a subir y después va a volver a bajar. También lo hizo la de crecimiento y decrecimiento. Entonces es algo así. ¿Te fijas? Lo mismo que está acá. Baja, sube, que sería esto, y luego vuelve a bajar. ¿Ya? O sea, vamos a borrar acá y vamos a graficar los puntos importantes, que serían los puntos máximo y mínimo locales y absolutos, y el punto de inflexión. Entonces aquí, el plano cartesiano, recordemos que es un bosquejo, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3. -20, 4. Eje Y, eje X. Pasa por el -3. Viene aquí que pasaba por el 42, que es un máximo absoluto. Bajaba el -2. El -2, ¿cuánto nos daba? Cuando lo evaluamos, el -2 nos daba -10.
Si este es menos 20, por aquí estaría menos 10, por aquí. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener ese punto. Luego el 1 llegaba como a 17. Y luego bajábamos como mínimo absoluto a, ¿qué valor era? Aquí como 17. Y después, claro, a 35. Entonces, si este es menos 40, acá iría menos 30, menos 35, por acá. Entonces, la gráfica se comporta más o menos de la siguiente manera. Va a bajar, 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 bajar. Después va a subir. A subir. Acá tenemos el punto de inflexión que es menos 1/2. ¿Cierto? En menos 1/2 nos daba 7/2. Punto de inflexión. Subo, 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 subo. Llego a mi máximo local. Y después bajo, 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 bajo. Es algo así. Entonces, máximo absoluto, máximo local, mínimo local, mínimo absoluto. Y aquí, punto de inflexión. Ahí tendríamos el primer ejercicio resuelto. ¿Ya? Gráficas. Y para eso aprendemos la primera derivada, la segunda derivada, intervalo de crecimiento, intervalo de concavidad. El punto crítico es cuando hay cambio de concavidad. Y en este caso, menos 1/2 pertenecía al dominio de la función, por lo tanto se evalúa y se determina el punto de inflexión. El par ordenado. ¿Ya? Vamos a ir al segundo ejercicio. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2, cual consiste en el cálculo de área entre curvas. Que vamos a tener que hacer el mismo procedimiento de una de las tutorías que hicimos. El ejercicio dice así. Determinar el área de la región limitada por las gráficas de las funciones f de x igual a x cuadrado más 2x y g de x 4 menos x. ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ah, y dice que es para x que pertenecen desde el menos 4 al 2. Es un conjunto, un intervalo cerrado. Ahí sí. ¿Ven? Ustedes no me dicen nada, donde no se conectan. Si me hablaran al tiro y me dijeran que no se ve, yo lo subiría, porque tengo que subir y bajar donde tengo esta pizarra pequeña. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a tener que igualar estas dos funciones para ver dónde se intersectan, dónde se juntan, cómo se cierran estas curvas. ¿Ya? Entonces, vamos a igualar estas dos. F de x, ¿dónde es igual a g de x? Veamos.
reemplazamos la función y nos damos cuenta que hay una cuadrática. Por lo tanto, despejo igualando a 0, más 2x más x menos 4 igual a 0, x cuadrado más 3x menos 4. Y factorizamos o utilizamos la fórmula. En este caso es más rápido factorizar. Cuando manejamos la factorización, dice que el producto me da 4 y que es negativo. Por lo tanto, uno de ellos va a ser positivo y uno va a ser negativo porque viene de un producto. La única forma de que el producto sea negativo es que venga de signos distintos. Aún no sabemos dónde van a ir los otros números. Así que da lo mismo en un principio dónde coloco el más y dónde coloco el menos. Números que multiplicados me dan 4 y restados me dan 3. Tengo 4 por 1 y 2 por 2. Por lo tanto va a ser 4 por 1. El 4 va en el positivo porque dice que la resta se mantiene más 3. Entonces, más 4 menos 1 me da más 3. Menos 4 más 1 me da menos 3. Y yo necesito un más 3. Por eso colocamos el 4 en el positivo y el 1 en el negativo. Con eso ya sabemos que se juntan, ¿cierto? En el 4 y en el 1. En el menos 4 y en el 1. ¿Ya? Porque ¿quién hace 0 a esta expresión? X más 4. X más 4 se hace 0 con el x igual a menos 4. Y x menos 1 se hace 0 con el x igual a 1, ¿cierto? 1 menos 1, 0. Menos 4 más 4, 0. Por lo tanto, las gráficas se acortan en el punto menos 4, coma, y 1, coma. Veamos si lo reemplazo en la función. Aquí me daría 4 menos menos 4 me daría 8. A ver, acá, menos 4 al cuadrado es 16. Más 2 por menos 4 es 16 menos 8, 8, ¿cierto? Lo mismo que nos dio acá. 4 menos x es 4 menos menos 4, es 4 más 8. Obviamente, como es un punto de intersección entre ambas, si yo reemplazo el menos 4 acá, me da 8, y si reemplazo el menos 4 acá, me da también 8, porque es el punto donde son iguales. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de determinar con esto. Son iguales, tanto para f como para g. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo con el valor 1. 4 menos 1 es 3. 3. Y acá 1 al cuadrado más 2 por 1 sería 3 también. Perfecto. Entonces, por lo tanto, las gráficas se cortan en los puntos menos 4 y 8. Menos 4,8 y 1,3. El dominio de la gráfica decía que era entre menos 2, menos 4 y 2. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, el área, recordemos que vamos a hacer el área entre estas dos curvas, por lo tanto necesitamos la gráfica. Con la gráfica nosotros vamos a saber x y vamos a reemplazar en f de x igual a x cuadrado más 2x. ¿Qué valores? El menos 4, ¿cierto? El menos 3, el menos 2, el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer con, lo voy a hacer aquí mismo, con con g de x, que sería 4 menos x. ¿Por qué? Porque necesitamos la gráfica. Y teniendo la gráfica vamos a ver qué curva va arriba y qué curva va abajo, para poder hacer esa resta que nosotros sabemos con las integrales. Entonces, vamos a reemplazar.
Los valores cuando vale menos 4 me da 8, eso ya lo sabíamos. Cuando vale menos 3 me da 3. Cuando vale menos 2 me da 0. Cuando vale 0 me da 0. Cuando vale 1 me da 3, eso también lo sabíamos. Y cuando vale 2 me da 8. Ahora lo vamos a hacer con g de x. Evaluamos. El menos 4 debería darnos 8, ¿cierto? Vamos a evaluar el menos 3, que daría 7. El menos 2, que da 6. El 0, que da 4. El 1, que da 3. Y el 2, que da 2. ¿Se fijan? Acá están los puntos que ya sabíamos. En realidad sí. ¿Cierto? Cuando x vale 4, para f de x vale 8 y para g de x también vale 8. Y cuando x vale 1, para f de x vale 3 y para g de x vale 3. Con estos puntos, nosotros podemos hacer el bosquejo de la gráfica. Es un bosquejo nada más, es solamente para saber qué curva queda arriba y en qué punto y cuál queda abajo. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3. Hasta ahí tendríamos que dibujar. Esta es una parábola. Cuando vale menos 4 me da 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí. Cuando vale menos 3 me da 3. Cuando vale menos 2 me da 0. Cuando da 0 es 0. Acá debería haber, ¿cierto? Esto va a ir bajando, va a ir un punto acá que no sabemos cuál es, no lo determinamos, porque sería entre, bueno, cuando vale menos 1 en realidad. A ver, sería 1 menos 2, sería menos 1. Ah, estamos bien entonces, aquí. Después, cuando es 1 vale 3, cuando es 1, x, y vale 3, y cuando vale 2 da 8. Entonces la gráfica va así, una parábola. Luego vamos a dibujar esta recta, que como tiene pendiente negativa debería ir hacia abajo. ¿O no? ¿O no? Tenemos que saber algunas cosas básicas para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Esa es una de las cosas básicas porque no puede ser que no sea coherente los mínimos detalles con respecto a nuestra gráfica. Entonces, cuando vale menos 4 da menos 8, son los mismos puntos. Cuando vale menos 3 vale 7, ¿cierto? Cuando vale menos 3 dice que 7 es g de x, entonces iría por acá. Luego, menos 2 da 6, el menos 2 da 6, por acá. El 0 da 4. Después el 1 da 3 y el 2 da 8. ¿Cómo? El 2 da 2, perdón. Entonces esto sería
Así. Y tenemos que dibujar hasta el 2. Hasta el 2. Entonces tenemos que calcular esta área y esta área. Esas son las áreas que tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a borrar ahora nuestra tabla de valores. Porque ya tenemos la parte más importante, en este caso la gráfica. Sin la gráfica no podemos integrar, no podemos hacer nada. Entonces, sabemos que tenemos que integrar desde el menos 4 hasta el 2. Desde el menos 4 hasta el 2. De la función mayor de la y mayor menos la y menor. Así le va a aparecer, pero en el fondo es la función mayor, le resto la función menor. En este caso son distintas, porque acá tengo g de x y acá tengo f de x. Entonces, desde aquí, desde este punto que vendría siendo, perdón, desde el menos 4 hasta el punto 1, que vendría siendo este primer tramo, ¿cuál es la gráfica que está arriba? La gráfica que estaría arriba vendría siendo g de x. G de x menos f de x, más, después desde el 1 hasta el 2, va al revés, ¿cierto? Porque aquí la parábola está arriba y la recta está abajo, entonces aquí va a ser f de x menos g de x. Y reemplazamos esa información. Sería la integral de menos 4 a 1 de 4 menos x menos, paréntesis, x cuadrado más 2x en dx más 1 al 2 de f de x, x cuadrado más 2x, menos paréntesis 4 menos x en dx. Siempre que hay una resta y tengamos más de un término que sumar o restar, debemos colocar paréntesis. ¿Ya? Teniendo eso claro, vamos a eliminar el paréntesis y luego de eso vamos a integrar, para no tener tanta información porque esto se reduce a números nomás. Entonces me quedaría la integral que va de menos 4 a 1, de 4 menos x menos x cuadrado, bueno, lo puedo hacer acá. Reducción de términos semejantes, ordenamos ahí, nos quedaría eso. Entonces va a ser la integral de menos x cuadrado menos 3x más 4 en dx más, y vamos a hacer lo mismo acá, voy a borrar ya la gráfica porque ahora paso a segundo plano, la integral de 1 al 2, ¿de quién? Veamos, ¿qué nos quedaría aquí? X cuadrado más 2x menos 4 más x, nos quedaría x cuadrado más 3x menos 4. Y eso es lo que voy a colocar acá arriba. X cuadrado más 3x menos 4. Aún no hemos integrado en dx. Vamos aquí. Integramos. Tenemos menos x cubo partido por 3, menos 3x cuadrado partido por 2, más 4x, y eso se va a evaluar del menos 4 hasta el 1. Más x cubo partido por 3,
más 3x cuadrado partido por 2 menos 4x evaluado del 1 al 2. ¿Qué se hace en este caso? Voy a colocar acá más para que no nos olvidemos que hay una separación. Evaluamos todo en 1. Me daría menos 1/3, menos 3/2, más 4, menos paréntesis, evaluamos todo en menos 4. Entonces, tengo un menos 4 al cubo, y eso me da menos 64, y con ese menos me da más 64. Menos, acá sería menos 4 al cuadrado, serían 16, dividido 2, son 8, 8 por 3, 24. Menos 16. Más. Siempre evalúo el mayor y luego le resto el menor. Acá sería 8/3 más 4 dividido en 2, 2, 2 por 3, 6, menos 8, menos paréntesis, y lo mismo, evalúo en 1. Me quedaría, evaluado en 1 sería 1/3 más 3/2 menos 4. Y ahí tenemos que solamente empezar a resolver. Ustedes usan calculadora en las pruebas, así que no hay problema con eso. Tienen que saber sacarle partido a su calculadora, saber sumar fracciones. Bueno, acá es evidente la tecla de fracciones, porque hay una fracción, pero en otros casos no es tan evidente y tienen que preguntar el hecho de cómo se usa para que realmente le saquen el partido a la calculadora. Esto me da 13/6 menos 64/3 menos 24 menos 16 da menos 56/3 más 8/3 más 6 menos 8 nos da 2/3 menos paréntesis, ¿cuánto nos da ahí? 1/3 más 3/2 menos 4 nos da menos 13/6. Entonces aquí tengo 13/6 más 56/3 más 2/3 más 13/6. Y eso ya estamos a punto entonces. 13/6 más 56/3 más 2/3 más 13/6. Y eso nos da 71/3 unidades al cuadrado, porque estamos trabajando área, ¿cierto? El cálculo de área. Perfecto. Vamos muy bien.
Ese sería el número 2. El cálculo del área entre esas dos curvas es 23,6 aproximadamente. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Nos piden resolver dos integrales. La primera de ellas es la integral de x al cubo del logaritmo natural de 2x en dx. Es una integral indefinida. Y cuando nos piden esta pregunta nos dice usando técnicas de integración apropiadas. Y eso nosotros no lo sabemos hasta el momento, no nos dice cuál es la que hay que usar, entonces veamos si es inmediata, podríamos llegar y resolver, pero acá hay un producto, por lo tanto ya inmediata no es. Podría ser sustitución. Para hacer sustitución, una tiene que ser la derivada de la otra, o parte de la derivada de la otra función. Entonces acá tampoco podría ser porque no tiene ninguna relación. Por lo tanto, no queda más que una función por parte. ¿Y cómo era la integral por parte? Teníamos que ver acá que teníamos que identificar un u y un db. Y aquí recordábamos que el u siempre era el logaritmo natural porque lo podíamos derivar. Entonces, la derivada del logaritmo natural decíamos que era 1 sobre el argumento, 1 sobre 2x, por la derivada del argumento que sería 2. Se simplifican los dos, me quedó 1 partido por x en dx. ¿Ok? Al mismo tiempo, como ya tenemos nuestro du, nuestro u, tenemos nuestro b. Nuestro b tendría que ser x al cubo en dx. Nuestro db. Entonces esto lo tenemos que integrar. Entonces tenemos nuestro db, que debería ser el resto de la función, x cubo con dx, y al integrarlo tenemos nuestro b. Entonces tenemos nuestro u, nuestro du, nuestro db, nuestro b. Y es llegar y reemplazar. Entonces, según esto, tendríamos la integral de x al cubo del logaritmo natural de 2x en dx sería igual a ¿qué? UB, acuérdense que UB o BU, ahí va a depender de lo que tengamos. U y B, vamos a anotar primero el B para que quede como ordenado. Menos la integral B en du. Puedo simplificar acá y me estaría quedando que la integral de x cubo del logaritmo natural de 2x en dx es igual a x a la cuarta partido por 4 logaritmo natural de 2x
menos la integral, acá un cuarto puede salir porque es una constante, ¿ya? Y nos quedaría un x cubo. X cubo en dx. Muy bien. En un cuarto salió, ese x se simplificó con ese, entonces me quedó un x cubo. Entonces finalmente, siempre nuestra nueva integral tiene que ser más sencilla que la anterior. O igual de difícil, al menos. Más c, no olviden la constante de integración, porque si lo derivo eso me da 0. Entonces finalmente nuestro resultado es igual a x a la cuarta partido por 4 logaritmo natural de 2x menos x a la cuarta sobre 16 más c. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. De la integral de x más 2, raíz de x más 2, en dx. Tengo que ver si es inmediata, si es sustitución o si es por parte, que son los métodos de integración vistos. Porque hay muchos más métodos de integración, pero hasta ahí es lo que vieron. Así que estamos entre 3. ¿Cómo podríamos hacerlo acá? Aquí vamos a hacer por sustitución. Vamos a decir que u es igual a la raíz de x más 2. U cuadrado vendría siendo x más 2. ¿Cierto? X, si despejo cuadrado menos 2 es igual a x. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si nosotros derivamos, ¿dónde nos conviene derivar? Si nosotros derivamos, nos daría 2u en du es igual a dx. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir haciendo las sustituciones. Nos quedaría, si teníamos la integral de x más 2 en dx, bueno, en realidad no sé por qué la copié de nuevo. Vamos a tener la integral x, ¿qué viene siendo x? U cuadrado menos 2, raíz de x más 2 sería u, y de x viene siendo 2u en du. ¿Qué podemos hacer? El 2
puede salir. Multiplico u por u cuadrado, me quedaría u a la cuarta menos 2u cuadrado en du. Eso me está quedando al parecer. Entonces esto sería 2 por la integral, sería u a la cuarta, u a la quinta partido por 5. Sumo 1 y lo divido por el mismo exponente, menos 2u a la 3 partido por 3, más 0. Después de eso, sigo acá, vamos a multiplicar término a término, nos daría u, 2u a la quinta sobre 5, menos 4u a la 3 sobre 3, más 0. Pero nosotros no estábamos integrando en u, estamos integrando en x, por lo tanto eso es igual a 2/5 de u, que viene siendo raíz de x más 2, raíz de x más 2 a la quinta, menos 4/3 de x más 2 a la 3, más c. Es sencillo el ejercicio, siempre y cuando hayamos practicado el método por sustitución. ¿Qué teníamos que considerar acá? Tenemos que considerar, punto 1, y elegir el método. Después de elegir el método, al hacer sustitución, elegíamos un u y lo derivábamos. Este u estaba dentro de una raíz, o sea, consideramos una raíz como el u, así que acá elevamos al cuadrado, y al elevar al cuadrado nos quedó u cuadrado igual a x más 2, lo cual nos permitió despejar x, porque acá teníamos x. Y de aquí a acá, al derivar, ¿cierto? Después solamente consistía en reemplazar. Darnos cuenta cómo, de esto que quedó al principio como bien feo, ese 2 puede salir porque está multiplicando acá todos los términos. A ese, está multiplicando. En cambio ese 2 está restando, entonces ese 2 no puede salir. Ya, a menos que separemos estas dos integrales después. Entonces el 2, integro cada una, se le suma 1, se divide por el mismo número, se le suma 1, que sería 3, se divide por el mismo número, no olvidar la constante de integración. Luego de eso, 2 por cada fracción, y finalmente se reemplaza en función de x, porque la sustitución estaba con u. Recuerden, les voy a leer la última pregunta y se los voy a subir al aula para que lo busquen como clase de hoy, martes 24. ¿Cierto? 24, sí. Entonces, les leo el problema. Dice, un punto P, x, y, se mueve en la elipse 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 25. Si la abscisa x del punto P
decrece a una razón constante de 6 metros por segundo, de menos 6 metros partido por segundo, calcula a qué razón cambia la ordenada y del punto P en el instante en que éste se encuentra en la posición menos 2,1. Entonces, dice aquí que de x en dt, la derivada de x en dt con respecto al tiempo menos 6 metros partido por segundo. Eso es la información que nos entregan. Entonces acá vamos a tener que derivar. Derivar implícitamente. ¿Qué significaba? Recordemos, derivamos cada uno de los términos como si fuera x, pero cuando nos corresponda derivar y, le agregamos y' porque no conocemos la derivada de y y es lo que queremos conocer. Acá nos quedaría 8x más 18 y igual a 0. Entonces 18 y igual a menos 8x. Y' es menos 8x dividido por 18y. ¿Cierto? Y ahí nosotros podemos simplificar, ¿cierto? Eso nos daría que y' es igual a menos 4x sobre 9. Y. Derivamos implícitamente. 2 por 4, 8. Le resto 1 porque estoy derivando, porque estamos trabajando con razón de cambio. ¿Cómo cambia x con respecto al tiempo? Cambia como menos 6 metros partido por segundo porque decrece. ¿Cierto? Y nos están pidiendo cómo cambia y en el fondo. En el instante en que x igual a menos 2 y y igual a 1, ya sabemos que es menos 6 metros partido por segundo. El signo menos es debido a que x decrece en ese instante. ¿Ok? Entonces, basta con calcular dI en dt, que vendría siendo la derivada de y con respecto al tiempo, y llega a reemplazar en el punto menos 2,1. dI en dt en el menos 2,1 sería menos 4 por menos 2 partido por 9 por 1. Me daría menos 8 sobre 9. ¿Y eso cuánto sería aproximadamente? Tendríamos aquí, en este paso, cometí un error porque estamos en razón de cambio. Entonces, nosotros vamos a derivar con respecto al tiempo, ¿cierto? Y como vamos a derivar con respecto al tiempo, me quedaría 8x, efectivamente, de x en dt, más 9, no, más 18, y por y', o por dI en dt, igual a 0. ¿Ok? Entonces, este término va a pasar para acá, me quedaría 18 y dI en dt igual a menos 8x de x en dt. dI en dt vendría siendo menos 8x sobre 18y de x en dt. Solamente estaba faltando el de x en dt, pero lo quise dejar claro de por qué venía. Al hacer la derivada con respecto al tiempo, en realidad la derivada de x y la derivada de y necesitamos como la razón de cambio y ya tenemos ese valor. Basta con reemplazar, y ahora sí que vamos a reemplazar correctamente.
Si nosotros simplificamos, recordemos que eso nos daba simplificado 4/9, ¿cierto? Entonces, DI en DT es igual a menos 4x 9y de x en dt. ¿Reemplazaron? Tenemos menos 4 por menos 2, 9 por 1 por menos 6. Acá entonces vamos a multiplicar, ¿cierto? 4 por 2, 8, 8 por 6, 48, y nos da negativo, menos 48 novenos. Y eso, si nosotros lo simplificamos, nos daría menos 16 tercios, que equivale a menos 5,3. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Estábamos buscando. Y con esto podemos terminar. Entonces vamos a colocar la conclusión de I en dt es igual a menos 5,3 metros partido por segundo. Con eso hemos terminado esta sesión, en la cual la idea era resolver un certamen, que es a lo que ustedes se van a enfrentar, al tipo de preguntas que se van a enfrentar. Les voy a subir el material, recuerden revisarlo como clase del 24. Nos vemos.